Ahí está la grabación. Bueno, buenas tardes, vamos a arrancar con la clase de hoy. El tema que tenemos es los costos de producción. Seguramente vamos a ver algunas cosas que ya han visto en la introducción a la economía y vamos a repasar un poquitito de la función de producción y después vamos a llegar hasta el enfoque de largo plazo, que eso es la parte novedosa. Ya saben, como siempre, cualquier cosa me van escribiendo en el chat. Bueno, primero, antes de que nada, ¿qué son los costos? Los costos, en el caso de los costos totales, son el valor de los mercados de los insumos que utiliza la empresa en la producción. Pero en realidad esa sería una visión bastante contable, podríamos decir, porque ahí estamos únicamente contabilizando todo lo que sean los costos que llamamos explícitos. Nosotros, eh, cuando hablamos en economía de costos, siempre hacemos referencia a lo que es el costo de oportunidad de alguna cosa. Los ingresos totales es el monto, el importe de lo que recibe la empresa por la venta de los productos. Y los beneficios son la diferencia entre ingresos y costos. Esa es una rápida definición, pero que ahora más adelante en la clase vamos a ir complementando. Entonces nosotros tenemos, como decíamos recién, diferentes enfoques de costos. Por un lado tenemos los costos explícitos, que son los costos de los insumos que requieren que la empresa desembolse dinero. Los costos explícitos son todos los que efectivamente se pagan. Ejemplo de eso son los más fáciles. Todas las materias primas y los insumos que compre la empresa para producir y que tiene que pagar, efectivamente son unos costos explícitos. En los costos explícitos, implícitos, ya ahí se complica un poco más, porque son todos los costos que asume la empresa que no requieren que un desembolso de dinero. Y ahí les pregunto ejemplos, a ver qué ejemplos se les ocurren a ustedes. Pueden escribirlo en el chat o pueden habilitar el micrófono. Bueno, un ejemplo de costos implícitos, por ejemplo, pueden ser todo lo que sean las amortizaciones. Todas las amortizaciones son costos que evidentemente no se desembolsan. Eso es un buen ejemplo. Pero después hay muchos costos que son costos no monetarios, además por ejemplo, las amortizaciones, eh, que a veces tienen que ver con lo que nosotros llamamos el tema de los costos de transacción. Ayer estuvimos hablando un poquito de eso, ya vamos a tener la clase específica de costos de transacción, pero generalmente esos costos son costos no monetarios. Cuando nosotros tomamos el enfoque económico, además de los costos explícitos, tomamos costos implícitos. El costo de oportunidad generalmente tiene una parte que es implícita, porque cuando nosotros estamos evaluando las alternativas y tomamos la mejor alternativa posible, estamos muchas veces tomando costos que no son monetarios.
También otro enfoque que podemos hacer de los costos es diferenciarlos entre costos fijos y costos variables, entre costos de corto plazo y costos de largo plazo, entre costos totales y costos medios. Eso como para empezar a hablar de costos. Después van a ir surgiendo a lo largo de la materia algunos otros costos, por ejemplo, los costos privados y los costos sociales. Los podríamos incorporar acá. Los costos privados y costos sociales, fundamentalmente, eso se trata cuando analizamos las externalidades. ¿Cuál es la diferencia entre el costo privado y el costo social? La diferencia entre el costo privado y el costo social es que el costo privado es lo que asume una empresa o una familia, y el costo social es lo que cuesta ese mismo producto que estamos analizando para la sociedad en general. Ese costo social incluye, o sea, es un proceso de internalizar las famosas externalidades. Cuando veamos la parte de externalidades y fallas del mercado, se va a hablar de esas cosas. Pero bueno, por ahora lo dejamos ahí. Bueno, acá tenemos la comparación entre el enfoque económico de los costos y el enfoque contable. En el beneficio económico nosotros contamos todos los ingresos menos los costos totales, que en esos costos incluimos los costos implícitos y los costos explícitos. En cambio, en el beneficio contable tenemos los ingresos totales menos los costos explícitos totales. Por ejemplo, la diferencia que vemos importante es que la utilidad contable que la vemos acá es mucho mayor al beneficio económico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dentro de los costos implícitos está lo que les comentaba hoy, eh, el costo de oportunidad, que puede ser, por ejemplo, el beneficio normal que tiene que obtener una empresa. Entonces, eso lo consideramos como un costo. La suma de los costos explícitos a los costos implícitos es el costo de oportunidad. Por ahí, esa es una de las grandes diferencias cuando tenemos entre el enfoque económico y el enfoque contable. Acuérdense cualquier cosa de parar la clase o de avisarme si tienen alguna duda. Ahí se me corta un poquito la internet. Bueno, ahora vamos a relacionar la función de producción con la función de costos. Esta es la forma típica de una función de producción tradicional. ¿La recuerdan? Esto lo vieron seguro en principios de economía, donde acá relacionamos las unidades del factor variable con la cantidad producida. Y fíjense que a medida que incrementamos el factor variable, la producción se va incrementando. Primero a una tasa creciente y después a una tasa decreciente. Entonces, la curva de costos tiene una lógica respecto a la función de producción. Fíjense que acá las variables son distintas y tengan mucho cuidado con esto.
lo que tenemos acá como cantidad producida, como variable dependiente, pasa a ser acá la variable independiente. Y la variable dependiente acá pasa a ser el costo total. Si lo expresamos en fórmulas, tenemos que la producción es función de las unidades de factor variable. En cambio, el costo es función de la producción. ¿Se entiende la diferencia? Esto hace que esta variable, que acá es independiente, en esta función desaparezca. Y esta variable que acá es dependiente, acá pasa a ser la variable independiente. Por eso, estas curvas son como si fueran un espejo. Fíjense, esto crece a tasa decreciente y esto crece a tasa creciente. ¿Por qué? Porque a medida de que la producción aumenta cada vez menos, cada vez que incorporamos una unidad de factor variable, esa unidad de factor variable para nosotros nos representa un costo constante. Nosotros le estamos pagando lo mismo al primer trabajador, al segundo, al tercero o al quinto. Entonces, estos últimos trabajadores que agregan menos, no por ninguna característica particular de cada trabajador, sino por cuestiones de la ley de rendimientos marginales decrecientes. ¿Se acuerdan qué era eso? Bueno, estos trabajadores que agregan menos producto, cada uno de ellos que vamos incorporando, lo que sucede es que hacen que el costo por unidad de producto se vaya incrementando. Por eso los costos van creciendo a tasa creciente. ¿Se entiende la comparación? Bueno, nosotros tenemos varias formas de analizar los costos. El más fácil y más común de todos los enfoques es lo que llamamos el enfoque de los costos totales. Entonces, perdón, quedó de lo anterior. Acá tenemos varias funciones de costos. Esta X la vamos a reemplazar para que nos quede de la misma forma que veníamos tomando. Los costos representan de Q, que nos representa la cantidad de producto. Los costos dependen de Q. Entonces, vamos a empezar con la descripción. Primero, los costos fijos. Estos costos. ¿A qué responden los costos fijos? Hay una cosa que no dijimos, pero que se entiende que cuando estamos hablando de costos fijos estamos hablando de corto plazo. Nosotros sabemos que cuando tomamos un enfoque de corto plazo tenemos dos tipos de factores. Acá le vamos a agregar corto plazo. Y acá le vamos a poner que tenemos factores fijos y variables. Bueno, ¿por qué tenemos factores fijos y tenemos factores variables en el corto plazo?
Fundamentalmente porque lo que nosotros suponemos en el corto plazo es que nos permite ajustar los factores que son más fáciles de ajustar y hay otros que llevan un proceso más complejo y que nos cuesta ajustarlos en el corto plazo. Por ejemplo, generalmente nosotros decimos que el trabajo es algo rápido de ajustar y en cambio el capital nos lleva más tiempo. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de un campo, nosotros el trabajo sería relativamente fácil contratar una persona más, dos personas más, tres personas más y poder resolver una situación rápidamente para ampliar la capacidad productiva. Pero no sería tan fácil incorporar, por ejemplo, un tractor más o incorporar mucha más hacienda porque, digamos, los requerimientos de capital que tiene no es tan sencillo. Ni hablar si tenemos que incorporar más hectáreas de campo. Entonces, esos factores los consideramos como fijos en el corto plazo. Podemos resolverlo de distintas formas, más o menos flexibles. Por ejemplo, para incorporar más campo podemos alquilar, pero igualmente es difícil alquilar un campo de hoy para mañana. Generalmente lleva tiempo, lleva un proceso de búsqueda. La mayoría de los campos están o en producción o alquilados, entonces hay que hacer todo un proceso de negociación que no es rápido. Y lo mismo para incorporar el capital fijo. Podemos incorporarlo a través de diferentes alternativas, porque, por ejemplo, si nosotros hoy necesitamos incorporar un tractor y no tenemos el dinero para incorporarlo, podemos contratar a alguien que nos preste ese servicio. Bueno, sigamos con esto. Entonces, los costos fijos, como no dependen de la cantidad producida, tienen esta forma, son constantes. Por más que nosotros incrementemos la producción, ese costo es un costo constante. Por ejemplo, nosotros alquilamos un campo por un año. Para empezar a producir tenemos que tener el campo. Pero después, independientemente de lo que nosotros produzcamos, vamos a tener que pagar ese alquiler. Y generalmente, salvo diferentes acuerdos, los alquileres no están relacionados con el nivel de producción. Porque, por ejemplo, si nosotros alquilamos un campo ganadero que se paga en kilos de novillo por hectárea por año, el dueño del campo no nos va a preguntar si cosechamos bien o no, o si engordaron bien los novillos o no, o si las vacas parieron bien o no. Nosotros firmamos un contrato que va a representar un monto fijo. Entonces, esa es la justificación de los costos fijos. Y esa es la forma de los costos fijos. Los costos variables tienen que ver, sí o sí, están relacionados directamente a la cantidad producida. En un campo ganadero, ¿cuál sería el costo variable? O algún ejemplo de los costos variables. Por ejemplo, podría ser la comida que nosotros le damos a la hacienda. Entonces, a medida que nosotros incrementamos la producción, estamos utilizando más comida. En un primer momento, por la ley de los rendimientos marginales en esta etapa es creciente. ¿Se acuerdan ustedes de las etapas de la producción? Sí, no. ¿Qué dicen? ¿Están? Bueno, en este primer momento, la producción crece a tasa creciente, por lo tanto los costos crecen a tasa decreciente. Después cambia el punto de inflexión y empiezan a crecer a una tasa creciente los costos. Ahí es cuando la producción empieza a crecer a tasa decreciente.
Los costos variables empiezan en cero, porque si nosotros, supónganse ese ejemplo que teníamos en el campo alquilado, no tenemos ningún animal engordando, no gastamos ningún peso para producir. Entonces, cuando producimos cero, el costo variable es cero. A medida que vamos incrementando la producción, el costo variable se incrementa. Entonces, acá tenemos que el costo variable total es una función que depende de la cantidad producida. El costo fijo total es una constante. Y el costo total es la suma del costo variable total más el costo fijo total. Si nosotros lo hacemos gráficamente, es el desplazamiento de la función de costo variable donde le agregamos la magnitud del costo fijo. Fíjense que inicia en el costo fijo y tiene la misma forma que la función de costos variables. ¿Alguna duda de esto? Bueno, este es lo que llamamos el enfoque de los costos totales. Podemos hacer este mismo análisis con lo que llamamos los costos unitarios o costos medios. Acá tenemos una relación que hay entre cada una de las curvas de costos totales y las de medios. Fíjense que las curvas de costos medios, o el variable medio o el total medio, tienen una forma que nosotros llamamos de U. Estas son las formas típicas de las curvas de costos. En cambio, el costo fijo medio es lo que nosotros llamamos una función asintótica. Empieza siendo muy alto, decreciendo, y siempre decrece hasta que se acerca al eje de las, en este caso de las X, nosotros usamos la letra Q. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿Vamos bien? Vamos a explicar un poquito el comportamiento de cada una de estas curvas y después vamos a trabajar con las curvas con el enfoque de los costos medios. Bueno, ya explicamos la curva del costo fijo medio. Ahora vamos a explicar la del costo variable medio. Fíjense que empieza siendo alto, decrece, llega a un mínimo y después crece. Este mínimo tiene que ver con este punto en la curva del costo variable. Cuando nosotros lanzamos un rayo que sale desde el origen, la pendiente de ese rayo nos da la magnitud promedio. O sea, si nosotros quisiéramos saber cuál es la derivada o el cambio, vamos trazando rectas tangentes a esta curva. Si nosotros queremos saber cuál es el valor promedio, tiramos un rayo que parta desde el origen y en cada punto se va chocando. O sea, si nosotros miramos este que sale de acá, en este punto es el valor del costo medio, del costo variable medio. La pendiente de esta recta es el valor del costo variable medio. Seguimos así, podemos tirar infinidad de rectas que vayan tocando los distintos puntos de la curva y ahí nos dice la forma. Primero son muy altos, empieza decreciendo, llega a un mínimo y después vuelve a crecer. Entonces, esta curva primero empieza alto, decrece, llega a un punto que después decrece. Fíjense que este punto mínimo, además de, digamos, de ser el mínimo, es una recta tangente, o sea que en este momento coincide el valor del costo medio mínimo con la derivada, que ahora después vamos a ver
¿Por qué justo coincide el costo marginal con el costo variable medio? Bueno, ¿vamos entendiendo hasta acá la forma de la función de costo variable medio? La forma de la función de costo total medio tiene la misma explicación que la anterior. Si nosotros vamos tirando rayos que partan desde el origen, empieza muy alto, porque estos tienen mucha pendiente, se empiezan a, a disminuir, se hacen cada vez más chicos, hasta que llega a un mínimo, que es en este punto, y después vuelven a crecer la pendiente de esos rayos al origen. Entonces esta curva va bajando, llega a un mínimo, y después vuelve a crecer. Y ahora nos falta explicar esta curva que tenemos acá, que apareció ahora, que es lo que llamamos el costo marginal. ¿Qué representa el costo marginal? El costo marginal, como cualquier variable que nosotros vemos como variables marginales, nos representa lo que va creciendo, lo que se va incrementando el costo. Nosotros lo tomamos relativo desde acá en adelante, nos muestra lo que va creciendo el costo a medida que vamos incorporando una unidad extra. Y fíjense que tiene una particularidad, siempre corta a las curvas promedio en el punto mínimo. Cuando la función va decreciendo, el costo marginal siempre va por debajo. Fíjense, pasa esto acá, y cuando esta va decreciendo, siempre va por debajo. En el punto mínimo, en ambas funciones se cortan. Y cuando la función empieza a crecer, la función marginal va por encima. Fíjense que en los dos casos pasa lo mismo. ¿Y por qué se da eso? Porque nosotros sabemos que la función marginal es la que va llevando a la función media. Digamos, en esta situación la va llevando hacia abajo porque el costo marginal es mucho menor, o sea, lo que vamos agregando por unidad de, de producción que incrementamos es menor que lo que estamos, que todas las anteriores. Por eso los costos medios van bajando. Hasta que llegan a un mínimo y después de ahí ya el costo marginal, lo que vamos agregando, empieza a ser mayor que el costo variable y entonces por eso se van incrementando los costos medios. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, ahí vamos a pasar a la próxima transparencia. Ahí vamos a analizar en detalle lo que estuvimos hablando recién. ¿Cómo definimos los costos medios y marginales? El costo total medio es la división entre el costo total y la cantidad de producción. Y nos representa esta curva. El costo total medio también lo podemos representar como la suma del costo variable medio más el costo fijo medio, que sería sumar verticalmente estas dos funciones. Por lo que vemos que el costo total medio y el costo variable medio se van acercando cada vez más. ¿Cuándo se van acercando? Cuando el costo fijo medio se va haciendo cada vez más pequeño. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí?
un poquito. Bueno, entonces ahí tenemos la relación entre el costo total medio y el costo total, entre el costo total medio y el costo variable medio y el costo fijo medio. Y ahora nos falta definir qué es el costo variable medio, que es el costo variable total dividido la producción total, y es esta función, ya vimos por qué tiene ese formato. Y por último, el costo fijo medio es la función de costo fijo total dividido la cantidad. La función de costo fijo total es una constante, es un valor fijo, entonces a nosotros nos resulta que un valor fijo dividido una variable, que esa variable es cada vez mayor, nos da como resultado un costo cada vez menor. Por eso es la forma del costo fijo medio. ¿Este enfoque es de corto plazo o de largo plazo? Bueno, este enfoque es de corto plazo. ¿Por qué? Porque tenemos costos fijos en el enfoque. Y acá agregamos el costo marginal. El costo marginal es, o nos representa, el cambio en el costo total dividido el cambio en la producción. Y ya también explicamos por qué tiene esta forma el costo marginal. Todas las formas de las funciones de costo marginal y de costo variable medio y costo total medio surgen de la forma de las funciones de producto medio y producto marginal. ¿Por qué? Porque están todas vinculadas a la ley de rendimientos marginales decrecientes. O sea, la ley de rendimientos marginales decrecientes tiene como espejo, digamos, la función o la ley de rendimientos, la ley de costos crecientes. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Se entiende? ¿Va claro? Cualquier cosa, escriban, ¿eh? O hagan alguna seña. Bueno, ahora vamos a cambiar un poquito el enfoque del corto plazo al largo plazo. Seguimos con las mismas curvas, donde tenemos una variable y tenemos el costo. Está la producción y este es el costo. La primera situación que hacemos es representar distintas funciones de costos totales que tienen que ver con el tamaño de planta. Esta primera sería un tamaño de planta pequeña, esta sería un tamaño de planta mediano y esta sería un tamaño de planta muy grande o grande. Todas las situaciones que nosotros vayamos eligiendo que nos van representando el menor costo para cada tamaño de planta, va a ser lo que llamamos la función de costos totales de largo plazo. Estas que tenemos distintos tamaños de planta son las funciones de corto plazo. ¿Y cuál es la diferencia fundamental entre el corto plazo y el largo plazo? Es que en el largo plazo nosotros podemos elegir el tamaño de planta que nosotros querramos y lo podemos modificar de todas las formas que querramos. Entonces, la función de costo de largo plazo sale de minimizar todas las funciones posibles de corto plazo. Y es lo que llamamos la envolvente de las curvas de costos. Si nosotros tuviéramos solamente estas tres plantas, la función de corto plazo tendría
voy a tratar de copiarlo lo mejor posible, tendría esta forma de la línea roja. O sea, iría siguiendo cada uno de los mínimos de las tres curvas. ¿Se entiende? También podemos hacer este mismo análisis, en vez de con los costos totales, con los costos medios y marginales. Acá vamos a tener una pequeña diferencia. El costo marginal de largo plazo no le encontramos una relación con los costos marginales de corto plazo. Fíjense que acá ya hablamos solamente de costos medios, no hablamos ni de costo total medio ni de costo fijo medio, porque en el largo plazo no tenemos costos fijos. Entonces, esta envolvente color azul es la equivalente de esta envolvente color verde. Y por ejemplo, esta curva de costos medios es la curva de costo de la planta pequeña. En este punto que se tocan, que son tangentes, coincide el valor de la de corto plazo con la de largo plazo. Fíjense que este corto marginal la corta en el punto mínimo de la función de costos medios de corto plazo. La del tamaño promedio tiene esta forma y coincide en el punto mínimo con la de largo plazo. Y ahí justo coincide que se corta el costo marginal de corto plazo con el costo marginal de largo plazo con la curva de costo medio de corto plazo del tamaño 2 con la curva de costo medio de largo plazo. Y así tenemos la del tamaño más grande, que coinciden las dos en el punto mínimo con la curva de largo plazo y la de corto plazo. Como hicimos acá la curva de largo plazo con 3 plantas, podemos hacerla acá con las curvas de costos medios. No es tan fácil dibujar con esto, pero vamos a tratar de hacerlo. La curva, perdón. La curva, tendría, vamos a llevarla por etapas que va a ser más fácil. Digamos, va siguiendo esta curva hasta acá. Sigue hasta acá. Y después hasta acá. Una cosa así, digamos, sería la curva de costo medio con 3 plantas. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Alguna duda? Cuando estamos hablando en largo plazo, surge el concepto de economías y deseconomías de escala. Fíjense, acá tenemos esta curva que es en rojo, es la de largo plazo, la curva de costo medio de largo plazo, y acá tenemos las 3 plantas, la pequeña, la mediana y la grande. En el momento que la curva de costos medios de largo plazo va disminuyendo, decimos que en ese momento se producen las economías de escala. ¿Qué son las economías de escala? Es la propiedad por la cual el costo medio de largo plazo va disminuyendo a medida que aumentamos el tamaño de la planta. ¿En dónde se dan las economías de escala? En muchísimas industrias. Las economías de escala muchas veces tienen que ver con cuestiones
relacionadas por la física, porque evidentemente cuando aumentamos el tamaño de producción vamos disminuyendo ciertos costos. Pero siempre hay límites para el aumento de la escala. Porque si no, siempre tendríamos, o sea, conduciríamos siempre al monopolio. Entonces, en esta etapa es cuando tenemos las economías de escala. Cuando nosotros incrementamos la cantidad de producción, pero los costos se mantienen crecientes, estamos hablando, por un lado, que tenemos rendimientos constantes a escala, pero también tenemos costos constantes a escala. Los rendimientos constantes a escala vienen por parte de la función de producción. El equivalente a los costos sería costos constantes a escala. Cuando hablamos de costos constantes a escala, estamos hablando en el momento que el costo total medio de largo plazo se mantiene constante a medida que aumentamos la producción. Y llega un momento que podemos tener que los costos, a medida que vamos incrementando la cantidad de producción, se empiecen a incrementar. Ahí es cuando empiezan a aparecer las deseconomías a escala. Esas deseconomías de escala se dan cuando los costos van subiendo. Entonces, ¿qué se recomienda si nosotros estuviéramos en una situación de este tipo? Nos conviene tener 2 plantas más pequeñas y no una gran planta, porque se están generando costos mayores que si dividiéramos la planta en 2 y producimos como si fueran 2 plantas independientes. Un ejemplo muy común en esto es en los criaderos de pollos. Fíjense, si ustedes conocen algún criadero de pollos o de gallinas ponedoras, no tienen un solo galpón grande con todos los animales. Tienen varias naves, varios galpones con distinta cantidad de animales. ¿Y por qué? Porque han comprobado que existe esto, las deseconomías a escala. Cuando empiezan a juntar muchos animales en un solo galpón, empieza a disminuir la producción. Disminuir la producción implica que aumenten los costos. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? Ahí Fernando me dice que está bien. Bueno, esta es una tablita resumen que nos sirve como para un rápido repaso de qué son cada una de las definiciones que estuvimos hablando. Los costos explícitos son los costos que requieren un desembolso de dinero de la empresa. Los costos implícitos son costos que no están asociados a un desembolso de dinero, pero que igual, digamos, hay recursos que se están dejando de tener. Por un lado, los costos fijos son los costos que no varían con la cantidad producida. Estos costos siempre decimos que son costos de corto plazo. Entonces los vamos a tener solamente presentes cuando tengamos el enfoque de corto plazo. Los costos variables son los costos que dependen de la cantidad producida, o sea, varían con la cantidad producida. Estos costos variables pueden estar tanto en el corto plazo como en el largo plazo. Y el costo total es la suma de los costos fijos más los costos variables. Cuando estamos haciendo el enfoque de largo plazo, los costos totales son iguales a los costos variables. El costo fijo medio, o costo fijo promedio, como dijimos, es el costo fijo dividido la cantidad. El costo variable promedio es el costo variable este que tenemos acá dividido la cantidad. Y el costo total medio lo podemos calcular de 2 formas.
una siendo el costo total dividido la cantidad, o la suma del costo fijo medio y el costo variable medio. Por último, el costo marginal es el incremento del costo total cuando incrementamos la cantidad. Y acá tenemos la representación formal. Bueno, ahora vamos a pasar a la comparación entre el corto plazo y el largo plazo. Antes de hacer eso, vamos a ver alguna serie de cosas que esto lo necesitan saber para cuando veamos la empresa de competencia perfecta. Bueno, acá tenemos el costo marginal, acá tenemos el costo variable medio y el costo total medio. No representamos el costo fijo medio porque por ahí nos enredaría un poco el gráfico. Y acá tenemos dos situaciones, dos precios, el precio 1 y el precio 2. Nosotros queremos saber en qué momento la empresa le convendría trabajar. Si el precio es menor que 1, esa empresa directamente no va a cubrir los costos. Vamos a hacer una línea. Supónganse, en este precio, a la empresa no le conviene trabajar. ¿Por qué? Porque no va a cubrir ni los costos medios. Vamos a ir cambiando los colores. Si tenemos un precio que está por sobre el precio 1, pero por debajo del precio 2, esta empresa, ¿qué va a estar obteniendo? ¿Beneficios, pérdidas? ¿Cómo será la situación de la empresa? Vamos a aclarar una cosa, que el precio en la empresa competitiva, para decidir cuál es la mejor situación, lo compara con el costo marginal. En el punto que el precio y el costo marginal se igualan, es el momento donde toma la decisión de producción. Entonces, en este caso, estaría decidiendo producir a este punto. En este. ¿Y qué pasa acá? ¿Está cubriendo los costos variables? Sí, y está cubriendo un poquito más que los costos variables. Si esta empresa decidiera producir cero para no tener que pagar los costos variables, y sí tendría que pagar los costos fijos, ¿qué le conviene? ¿Producir esta cantidad o producir cero? De esta forma está cubriendo los costos variables más una porción de los costos fijos. Entonces, en este momento, en este punto, digamos, por los precios por encima del precio 1, le conviene trabajar. Y acá lo llama el tramo del corto plazo. Se puede operar en el corto plazo porque estaríamos minimizando las pérdidas, pero esta empresa estaría esperando que se produzca algún cambio en el mercado para decidir seguir en el mercado. Si sigue mucho tiempo esta situación, tendría que cerrar. Este punto que está marcado acá con el punto A se llama punto de cierre. En este punto tiene indiferencia, porque ahí está, digamos, le da lo mismo producir cero que producir esa cantidad, porque de cualquier manera los costos fijos los perdería y estaría cubriendo los costos variables. Bueno, cuando el nivel de precio es 2, en este punto, la empresa decide producir cuando el precio es igual al costo marginal, ahí seleccionan la cantidad, vamos a hacer una liñita,
Esa sería la cantidad que produce. Y ahí cubre todos los costos totales medios. Entonces, ¿la empresa está obteniendo una ganancia? ¿Qué opinan? ¿Tiene algún beneficio? Como dijimos al principio, estos costos, que son con el enfoque económico, incluyen el beneficio normal. Entonces, en ese punto que por más que dice cero ganancias, se puede operar en largo plazo porque cubre todos los costos económicos, el costo de oportunidad, que incluye el beneficio normal. Si el precio está por encima del precio 2, esta empresa está obteniendo una ganancia. Y es lo que llama acá el tramo del largo plazo. Se puede operar de acá en adelante en el largo plazo porque está teniendo ganancias extra, además de los beneficios normales. Después, cuando trabajemos con la competencia perfecta, vamos a ver más en detalle esta situación. Pero bueno, este era un punto importante para verlo ahora con los costos. Bueno, ahora vamos a cambiar un poco el panorama y vamos a trabajar con dos factores variables. ¿Alguna vez vieron esto? ¿Saben qué es una isocuanta? Una isocuanta significa una línea que nos muestra los puntos de iguales costos para cada nivel de producción. O sea, acá tenemos, no, perdón, isocuanta es igual cantidad. Igual cantidad de producto, acá tenemos cada combinación de factores, acá tenemos los dos factores, en este caso los dos factores son variables, o sea que estamos en corto plazo o en largo plazo. Dice Fernando que nunca vieron esto. Cuando estamos haciendo este enfoque, estamos trabajando directamente en el largo plazo. Bueno, estas isocuantas nos muestran igual cantidad de producción, cada combinación de estas son igual cantidad de producción con distintas combinaciones de, en este caso, trabajo y capital. A medida que nos vamos alejando del origen, a medida que vamos en esta dirección, cada isocuanta de esta nos va representando un nivel de producción mayor. La forma de estas isocuantas tiene que ver con las leyes de rendimientos marginales decrecientes. Y la pendiente de estas isocuantas tiene que ver con la relación marginal de sustitución, que es la división entre las dos tasas marginales de sustitución. En contraposición, las isocuantas tenemos que hablar de la recta de isocostos, que esta sí nos representa iguales costos. Esta recta, que tiene como pendiente el cociente de los precios, del capital y del trabajo, nos dice todas las combinaciones de capital y trabajo que nos representan el mismo costo. Entonces, nosotros para minimizar los costos, tenemos que saber cuándo tenemos el menor costo para cada nivel de producción. Para hacer eso vamos a
reunir la curva de isocostos con la isocuanta. Pero antes de eso, vamos a ver qué pasa cuando se modifica algún precio. Por ejemplo, en este caso se está modificando, se está incrementando el precio del trabajo. Pasamos del precio 0 al precio 1. Cuando se modifica el precio, el isocosto, perdón, el isocosto se reduce, se va hacia el origen y nos representa una situación donde vamos a poder eh, eh, producir menor cantidad de bienes, porque si dijimos que más alejados del origen representan más cantidades, cuando nos vamos hacia el origen, el mismo costo, pero nos permite hacer menor cantidad de producción. Bueno, ahora ¿qué pasa? Supongamos que una empresa decide aumentar la producción. Entonces, decide pasar de un nivel de producción de este a un nivel de producción mayor. Entonces, para poder lograrlo, tiene que aceptar un nivel de costos mayor, porque con este nivel de costos nunca va a llegar a tocar ningún punto de esta isocuanta. Vamos a hacer otra situación. Supónganse una situación intermedia donde tenemos una recta presupuestaria de este tipo. Fíjense que acá está cortando en este punto y en este punto la isocuanta. Pero ¿cuándo sé que me conviene, que es la producción en el costo óptimo? Es cuando la isocuanta es tangente al isocosto. Fíjense, acá estamos produciendo la misma cantidad, pero a un costo mayor porque el isocosto está más hacia la derecha. ¿Se entiende? Bueno, sigamos con esto. ¿Qué pasa cuando tenemos una mejora tecnológica? Fíjense, esta isocuanta, que es la original, nos representa una producción de 500. ¿Hubo alguna situación que nos produce que podemos mejorar la producción y con menos insumos? Entonces acá se traduce la misma isocuanta. ¿Por qué decimos que es la misma? Porque esta es de 500 y esta es de 500. La misma isocuanta con menos insumos. Y esa isocuanta con menos insumos nos permite hacer la producción con un costo menor. Fíjense que este costo era 3.000 y acá el costo es 2.000. ¿Se entiende cómo funciona esto? Bueno, suponemos que esto es un sí. ¿Me escuchan bien? Bueno, acá está explicado más al detalle cuál es el punto óptimo de producción entre la isocuanta y el isocosto. Esta isocuanta nos muestra la producción, las distintas combinaciones de trabajo y capital para lograr la misma producción. Y esta
isocosto nos representa las distintas combinaciones de trabajo y producción que nos representan el mismo costo. La pendiente de la isocuanta es lo que llamamos la tasa marginal de sustitución técnica. La tasa marginal de sustitución técnica es este cociente. Es la división entre el producto marginal del trabajo dividido el producto marginal del capital. Cuando esta relación, esta tasa marginal de sustitución técnica, se iguala a la relación de precios, se produce este punto de tangencia. Y entonces se produce, esa es la condición de equilibrio, se produce la situación. Yo les voy a marcar dos puntos diferentes para que se den cuenta de esta situación. Fíjense, acá tenemos un punto de corte, acá tenemos otro punto de corte, acá tenemos otro punto de corte y acá tenemos otro punto de corte. En todos estos puntos, nosotros podríamos producir, y nos están mostrando la combinación de factores, supónganse este punto, con esta cantidad de trabajo y con esta cantidad de capital, estamos produciendo esta cantidad, Q0. Con esta cantidad de capital y con esta cantidad de trabajo, también estamos produciendo Q0. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en este punto la estamos produciendo al costo azul, que ese costo azul es más alto que el costo rojo. Porque siempre que nos alejamos del origen, el costo es más alto. ¿Se entiende la idea? Por eso, en este punto, cuando son tangentes la recta presupuestaria y la isocuanta, es cuando estamos minimizando el coste para ese nivel de producción. Y se da esta situación. Bueno, también podemos hacer un análisis de corto plazo en este marco. Porque nosotros con esta isocosto, con esta isocuanta o con esta isocosto y con esta isocuanta, podemos hacer distintos enfoques en el largo plazo. ¿Cómo hacemos para hacer el enfoque de corto plazo? Dejamos fijo un factor. Acá tenemos un ejemplo. Dejamos fijo el capital, entonces estamos haciendo un análisis en el corto plazo. Y lo que hacemos es vamos viendo en cada punto donde se cortan con las isocuantas. Entonces, vamos a ir marcando. Acá tenemos un puntito, acá tenemos otro punto. Y estos isocostes que pasan por acá son los que nos están mostrando el costo de corto plazo. Nosotros podemos tener un mapa de infinidad de curvas de isocuantas y entonces vamos teniendo todos los puntos de una función de corto plazo. ¿Se entiende cómo funciona? Ahora lo vamos a ver. Acá está.
acá tenemos la situación de las isocuantas y los isocostos y la forma de la función de largo plazo y podríamos tener la función de corto plazo. Fíjense, acá tenemos una situación de largo plazo donde tenemos el isocosto menor, la isocuanta, otra situación de largo plazo donde tenemos la isocuanta y el isocosto, y otra situación de largo plazo donde tenemos la isocuanta y el isocosto. En este punto que tiene el puntito amarillo coincide con el punto rojo, y es este punto. En este punto, el punto rojo es el mínimo de este punto de corto plazo, para este nivel de producción. Para este nivel de producción, el Q3, este nos representa el mínimo costo en el largo plazo. Entonces, uniendo todos esos puntos, construimos la curva de costo total de largo plazo. Pero si nosotros quisiéramos hacer la curva de costo total de corto plazo, acá dejamos fijo una dotación de capital, por ejemplo esta, y ahí vamos cortándonos a cada isocuanta y vemos en ese punto donde se corta con ese isocosto. Ese nivel de costos es el que nos representa este punto amarillo. Acá dijimos que coincidían, y acá este nivel de costos nos representa este punto amarillo que nos representa acá. Si nosotros unimos muy difícil. Estos puntos, tenemos la función de costo total de corto plazo, que eran las primeras que vimos al principio de la clase. Bueno, ¿cómo vamos con esto? ¿Alguna duda?